gente guapa, bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a preparar estas deliciosas tortitas de papa con atún, un clásico mexicano, y vamos a estar haciéndolas en air fryer. La receta es muy sencilla de preparar, yo les voy a ir diciendo los ingredientes conforme vamos preparando la receta. Aquí tengo yo unas papas que ya están hervidas, ya nada más les voy a quitar la cáscara. Son 7 papas, el tamaño es medianito, pueden utilizar 5 papas grandes. Yo aquí tengo ya las papas peladas y lo siguiente que voy a hacer, voy a reservarlas un momento. Vamos a poner un sartén a calentar y vamos a usar el aceite de tu preferencia, solamente un chorrito, una cucharadita de aceite. Este paso es opcional, pero en serio que lleva tus tortitas a otro nivel, así es que te lo recomiendo mucho. Tengo aquí un ajo grande y un puñito de perejil. Lo voy a poner aquí en el aceite a que se haga un poquito. Esto nos va a permitir de que no esté crudo y se lo encuentren dentro de la tortita cuando lo estén masticando. No vamos a dejar que el ajo quede dorado, que quede de color. Voy a estar utilizando un pasapuré para aplastar las papas, pero si tú no tienes esto, no te preocupes, lo puedes hacer hasta con un tenedor o un machacador de frijoles. Y así voy a hacer todas mis papas, las voy a aplastar aquí. Vean cómo queda. La textura les digo que es muy diferente a hacerlas con un machacador de frijoles. Yo antes lo hacía con el machacador de frijoles y quedaban todavía pedacitos, pero con esto no. Queda como una papilla de bebé. Una vez que tengo listo ya este delicioso puré, aquí viene lo bueno. Voy a agregar los demás ingredientes. Aquí tengo una lata de atún que lo voy a poner aquí. Esto también depende de tu gusto. Yo solamente le estoy agregando una lata de atún, pero puedes agregar 2 si así lo deseas. Es como para darle el saborcito del atún, pero que no llegue a ser más atún que papa. Lo voy a mezclar muy bien. Y aquí voy a poner el siguiente ingrediente, que es lo que habíamos reservado del ajo y el perejil. Ahora voy a agregar 2 huevos. Y vamos a mezclar muy bien. Vamos a sazonar con sal y pimienta al gusto. Yo solamente le pongo sal porque a mis hijos no les gusta la pimienta. Pero pueden poner también pimienta si desean. Esto ya es elección de cada uno. Y por último, y no menos importante, voy a poner 1/3 de taza de pan rallado, pan molido. Vamos a mezclar todo muy bien. Y esta es la consistencia que vamos a tener. Lo siguiente que voy a hacer es, con mis manos bien limpias, voy a hacer esta forma redondita. Primero hacemos una bolita y luego aplanaditas, redonditas, más o menos de 1 centímetro de ancho. Y las voy a ir acomodando en el air fryer. Las voy a intentar hacer del mismo tamaño para que se vean bonitas. Le pueden poner un poco de aceite nada más para barnizar, o le pueden poner un poco de spray, pero yo no le voy a poner nada y vamos a ver cómo quedan. Bueno, lo vamos a tapar y lo siguiente que voy a hacer es poner el air fryer en 210 grados por 12 minutos. Les voy a dar un tip sin temor a que se les va a oscurecer la masa o se les va a poner fea. La pueden poner en un topper en el refri y así la pueden utilizar ya sea para la comida y lo que sobre para la cena, y así tienen su masa lista para hacer las tortitas en el momento que la necesiten. Obviamente yo, como somos una familia pues de 4, hice más, pero si quieres menos cantidad puedes hacer la mitad. Y bueno, ya han pasado los 12 minutos. Y quedan así de ricas.
bueno, este es el delicioso resultado. Les voy a enseñar cómo quedan por dentro. Es una maravilla porque así no van a usar aceite. Y esta receta la voy a poder hacer más seguido. Así queda. Y bueno, muchas gracias por haberme acompañado en este video. Si es que les gustó, no olviden darle like, compartir con sus amigos y seguirme en mis redes sociales como Ella es Ani o Mexicana en Londres en el canal de vlogs. Espero que les haya gustado mucho. Me despido esperando verlos en un próximo video. Bye.